A continuación escucharás un podcast independiente, colectivo y comunitario hecho por jóvenes en distintos territorios del Abya Yala, que buscan compartir la pluralidad y diversidad lingüística de nuestros pueblos. Yukanchik shimikunamo yukanchik. Nuestras lenguas son semillas. Lepasho uja ilkushtal. La música, agua que alimenta. Ayekan, Pulcantun, Kaweichan. Música, canto y lucha. Takininchik zexichinapa, takininchik siminchikta zexechi. La música es una forma de comunicación y la música en nuestras lenguas una forma de resistencia. Aukin Hayi. Sonidos Hayi. Marimari Pulamien, Marimari Puenoy, Marimari Compuche. Hola a todas y a todos, amigas y amigos, hermanas y hermanos de los diferentes territorios. Sean bienvenidas y bienvenidos a Estación Hayi, Cantos y Voces Plurales. Soy Tatiana desde Junín de los Andes, Argentina, y es un gusto iniciar este nuevo episodio de Aukin Hayi. Y Mainaya Tucuyllahtamasis. ¿Cómo están todas y todos? Soy Edilson Ventura desde Cochabamba, Bolivia, y estamos felices de compartirles esta nueva entrega. Nuestro episodio número 5 de esta segunda temporada de Estación Hayi, Cantos y Voces Plurales. Como en cada episodio, queremos agradecer tu sintonía y el seguirnos en nuestras redes sociales. Cada día, nuestra comunidad crece. Ayúdanos a hacer eco de nuestras voces, cantos, ritmos y gozar juntas y juntos la diversidad lingüística de nuestros pueblos. Escúchanos en Spotify y YouTube. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como @Estación Hayi y en Instagram como @estación.hayi. En este quinto episodio, la lengua Ebera Chamí se apoderará de la sonda de Estación Hayi. Desde Valparaíso, municipio del suroeste de Antioquia, en Colombia, el rap y la improvisación se amalgaman con la lengua de los Emberá Chamí. En sus cantos, llevan a sus raíces, a sus ancestros, a la tierra y a la paz. Con nosotros están Brian Tascón, Dairon Tascón y John Rojas, su productor y representante, para juntos compartirnos lo mejor de su música. Ellos son Linaje Originarios. Mabai Estación Hayi, de allí Linaje Originarios Drama, Amari Mipita Machi, programa de Caritabudama. Saludos, Estación Hayi. Saludos, Gamachekis. Nosotros somos Linaje Originarios y esta es nuestra canción, El Cóndor Pasa, que nos representa a todos los pueblos originarios. La letra del Cóndor Pasa en Emberá habla pues, de cómo los pueblos indígenas de la nación Emberá Chamí podemos estar cada día más unificados, debemos estar como más conectados con todo lo que tenemos alrededor y bueno, y lo que nos representa como pueblos es una de las cosas más importantes en estos tiempos. Ancestral ma consciência desse dá uma plantado da tibari berra kidi babaria de curação sanação de amanu quade mai makai buru mai tawa comida iti corano ade ebe acha mere quando deve na bakari ko abanu quade da cultura cuida da duade da tiroatu escare de pena da tigao ma resguardo Marcelino taco na badao tu resguardo Marcelino taco na badao tu animar a que quando passa animar a que quando passa resguardo Marcelino taco na badao tu resguardo Marcelino taco na badao tu animar a que quando passa animar a que quando passa animar a que quando passa ma rasa di wati macha boro motaima diversatu dan ya variete cultura indígena no bico bade malte machima abate que graça de rede cari queima da fedeca o sabor de rede pode que ba pode te pisar a força de badao de mundo Colômbia indígena mucha aliança e paz dan ya variete da China evita a
aprendi mi kubate unido bebida mera achika uma sida bucha fantapade Estación Haiti, cantos y voces plurales. achika uma sida akordo bebida kaude dawidade ajaharate machi animara wadachira ucha kubate saka biwinore kawada mera mohaka isida gatse ajahararwa haridachi empera tute America Latina parte guerrero como chico do pasaka kiroreade 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 ha kiroreade resguardo ha resguardo Marcelino Tasco Navadauto resguardo Marcelino Tasco Navadauto animara chiqui condor pasa animara chiqui condor pasa resguardo Marcelino Tasco Navadauto resguardo Marcelino Tasco Navadauto animara chiqui condor pasa animara chiqui condor pasa mauchi consciência ouro que de pura vera oliva de vai escondou tudo avari kuguate coração sanação de aba no guate libera chave resguardo de bena bakari qua libera chave resguardo de bena bakari guate ao animara ba aprendi mi kubate datinare vida chichi kochuki dani babaria de achikondo abani tu pasa aba kubate ha pasa aba kubate resguardo Marcelino Tasco Navadauto resguardo Marcelino Tasco Navadauto animara chiqui condor pasa animara chiqui condor pasa resguardo Marcelino Tasco Navadauto resguardo Marcelino Tasco Navadauto animara chiqui condor pasa animara chiqui condor pasa animara chiqui condor pasa animara chiqui condor pasa Babarana, aday hawari mi pita kariko abakuhanua Liga originario Marabaita, Caritaco Abuda Linaje originario. Bueno, Linaje originario son dos chicos raperos que cantamos en idioma embena, chamí. También pues cantamos rap en embena, pues demostrando como a los demás hermanos de que no debemos perder esa esencia, esa cultura, esa raíz, de que cada día más tenemos que seguir destacando. Entonces eso es lo que hace Linaje Originario, pues cantar en pena, compartiendo ese mensaje con puro amor. Linaje Originario se inicia desde el 2015, ya desde 2015 empezamos a buscar pues un productor, pues no que quisimos mostrar algo profesional, sino simplemente que nuestra música fuera algo simple que mostrara pues, a muchísima gente. Y nunca supimos que el Linaje Originario fuese como muy reproducido pues, en algunas partes como de otros continentes. Entonces eso es lo que nos dio como más aliento, más entrega para seguir sacando letras y música en Embera. Todavía estamos acá pues transmitiendo nuestros mensajes acerca de obviamente nuestra madre tierra, ¿cierto? El territorio nuestro se llama Resguardo Marcelino Tascón, que es el resguardo, la comunidad donde habitamos nosotros. Y bueno, y es algo muy bonito, sí, porque allí donde habitamos con líderes, cabildos, o sea, formaciones, o sea, que todos los líderes estén respaldados, ¿cierto? Entonces, nosotros vivimos así mismo y también tenemos la conexión 100% con nuestros mayores, también líderes, por supuesto, espirituales, con todo este proceso de las medicinas ancestrales. Nos han mostrado como el camino y seguir teniendo esa parte firme de seguir, pues, mostrando a la nueva generación y a los que vienen atrás y eso es algo muy importante. Los médicos tradicionales como los albanás, nosotros los llamamos también, aparte de los otros abuelos, de los otros mayores,
son otros médicos que son impresionadamente así. Es algo muy propio, ¿cierto? Algo muy propio y de verdad pues sentimos muy agradecidos por ser parte de una familia, que es de ser parte de Verachami, de verdad. Desde pequeños pues nos enseñan nuestros abuelos, nuestros papás, ¿cierto? Y también acá en el resguardo está formado también una escuela donde los profesores pues de nuestra etnia nos enseñan a cómo hablar, ¿cierto? A expresarnos bien, tanto nuestro idioma. Muchos nos enseñan muchísimo desde pequeños, muchas materias también, entonces pues, y lo más importante que nos enseñan son nuestros papás desde pequeños, entonces pues ahí es donde, ¿cierto? Donde pues como, digamos, es como una semilla, ¿cierto? Bueno, presentamos esta canción Luz y Paz, que Luz y Paz habla de que todos debemos vivir en hermandad y que haya mucha paz acá, pues cierto, en este mundo, no solo acá en Colombia, cierto, en todo el mundo, y que mucha luz para nuestros pueblos originarios, la tierra sagrada, el alimento para la sabiduría de nuestros mayores. Manos arriba, los bastones por la paz, paz, paz. Queremos la luz, queremos la paz, queremos la tranquilidad para llegar a esa luz de la libertad. Encendamos ese fuego en nuestros corazones. Si apaga uno, encenderán millones. Ututumadi, dachi rakakua, ututumadi, dachi unya bakakua, ututumadi, verranara kakua, chunara kakua, humara kakua bida, akunukuba, dachi sumbia, unyanubua, himaura tu ibirana, name uruba unubiwa, dachi harapanua, hatu dachi ruama, maudameadi. Estación Haiti, cantos y voces plurales. Puño arriba, con un grito de resistencia, fe y esperanza, por los que ya se fueron y por los que aún están defendiendo el territorio en armonía. Mucha luz, mucha paz a nuestros pueblos originarios. Hoy, más fuertes que ayer, sigamos para adelante sin dejar vencer. El sol y la luna nos ilumina con mucho amor. Por mi tierra, por mi raza, les cantamos esta canción. Mandrana banya bate bata marmuta y vida de delma sana ukari labar ita bairada pira kukwada mi taburu tacha tipura bakawa biahida dakina tara hida kwada mokrakira moda dachi dwa uchada pibari no bedamia chiwaida unu duda ma unu hida dakachi bianura da jwa beya burunura da jwati dai kurisiaba mi pita kumarama que hoy dieron la vida por defender el proceso. Chibiani atumo karakira nuri antajua diabachiki. Akiruati, makati. Na mudai bena bede de radio, mudai baitana magdach, mudai sode ina kina hubu, ina mudai baita ina chahadachiname como dachiname europea representaru tunubia malde ina dace ina na bari na benai de na pada bari umana bari berrabu kama sentiparia ponisha varia bella. Bueno, lo más bonito hablar en Verachami es que llevamos en nuestro corazón, y eso es una de las cosas que nos ha dado pues la fortaleza para seguir adelante y para seguir motivando. Entonces, desde la mente y desde el corazón que nos representa nuestra cultura. Aha, urikuana badi, rahauri, aha. Hara juadi, humbara, duriata juadi, haranu badi, sundi bina bidianu badi, karibada, manduba. Tres palabras lo que nos representa como pueblos indígenas, ¿cierto? Y bueno, la primera es kunisiapia, es tener el pensamiento bueno, ¿cierto? El Sonbiia, que es tener el corazón bueno también, y Kakuabia, o sea, que es nuestro templo, Kakua, que es nuestro cuerpo, es que dice tener el espíritu del cuerpo, ¿cierto? Entonces, tres palabras lo que los mayores también, y lo que a nosotros nos encanta, ¿cierto? Y otras frases también, pues digamos, Arakiruma quiere decir gracias o tener una gratitud, ¿cierto?
tener gratitud, una forma como de agradecimiento, ¿cierto? Y por ejemplo, pues digamos que en las partes del atardecer, ¿cierto? Perdón, de amanecer y del atardecer sería como Saevarisma, ¿cierto? Saevarisma quiere decir cómo amaneciste, cómo amaneció. El atardecer sería como Sakyusma. Entonces, como atardeciste, o también sonaría como anocheciste, ¿cierto? Entonces, pues, es una de las cosas más bonitas. Mundo y nuestra gente, maestro tabaco, mi fortaleza. Haz de la tierra mi riqueza. Bella boa, hey. 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 Sí. Bella boa, hey. 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 Acá en mi resguardo, pues, cuando tuvimos el primer concierto acá en nuestro pueblo, entonces muchos de nuestro resguardo bajaron así a vernos cantar, y entonces en el momento donde tuvimos pues, la presentación, ellos gritaban, cierto, nos aplaudían, y entonces pues ha sido como un orgullo, y tanto cuando vamos a presentar para otros lugares, también hay muchas personas que los hermanos pues mestizos también que nos han felicitado bastante, agradeciendo de que eso está muy bien, y felicitaciones porque ahí están mostrando de que no debemos dejar atrás la esencia, la cultura, antes hay que rescatarlo cada día más, y entonces eso es algo muy bonito que para ellos es un significado muy maravilloso, y tanto para nosotros también es como esa energía toda bacana de seguir fortaleciendo, de seguir caminando con la música, cantando Rainenberg. Sí, y bueno, desde el principio la aceptación fue pues un poco difícil también por parte de mi comunidad, también porque desde que empezamos a sacar músicas, ya algunos de los mayores o algunos de los cabildos decían que pronto nosotros íbamos a perder pues nuestra forma como de pensar, ¿cierto? Que por hacer música, y más el hip hop, a pesar que no es una música que es de acá, entonces de verdad pues después poco a poco fueron como alimentando los pensamientos que nosotros, más que todo era lo que nosotros estuvimos haciendo era más que todo como formar una forma como de transmitir nuestro mensaje en el Vera para que el mundo escuche, y eso es 100%. Bueno, en Vera beda marata buru tonansin ina mudai nave irbiama harita bada dach nave irbia beya ucha daibaita pipita ucha daibaita nave irbia buru dach marchi chikodan babari dach koibaita mau nave aibai buru dach nave irbia. Es una canción dedicada a la madre tierra, tierra que nos da de comer, que nos da de beber, cierto, que nos da esa oportunidad de respirar cada día, porque con ella todo, sin ella nada. Tonansin, 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 tonansin. Danos la fuerza, queremos representar, caminar derecho, bro, y no coger desecho, levantar, servido con un aroma de café, ensalada tierra, aroma hermosa.
Veo mi paisaje, mi raíz, hoy todavía sigo mi esencia. Expreso esto con paciencia, dedico la experiencia, invoco con las fuerzas y las lágrimas líricas salen de mis pensamientos. La unión fortalece y crece, todos somos hermanos, ambas chiquis de la misma tierra, corazones vivas unidas de la misma raza. Tengo la razón mostrando de lo que hago es razonable. Tonantzin, 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 Estación Haiki, cantos y voces plurales. Tonantzin, 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 estemos unidos como hermanos, que cada uno demos las manos, líricas constructivas que expresamos conciencia, amor y paz, fortalecer la unión en el territorio. Maurabia uno nubati puchu baharani badaka, dachi adu para nubi uchakwada yo, somos Dios de la tierra, fuerza y resistencia. Cada día nos ilumina el sol, compartiendo la energía y el amor. Escareti miachupuri badapua beda idribinahara badao, saasida jukani asepanu, udai baita beya sepeti mabeya ida uju, tumarao dachi dawati pura unubu iti dadachi andara beya uchadaju, dachi kartu. Tonantzin, 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 Fuerza espiritual. En mi comunidad, en mi territorio hubo mucha amenaza, ¿cierto? Mucha amenaza por parte de la minería, digamos, ¿cierto? Entonces, pues, en esa parte fue muy complejo porque y aún todavía se vive esa realidad en los pueblos originarios, ¿cierto? Y digamos, por sacar petróleo, etcétera, etcétera. Entonces, de verdad, casi pues tuvimos que tener esa conexión y lo tuvimos con muchos mayores porque la verdad muchísimas gente de mi comunidad se preocuparon y lo más bonito es que nuestros mayores, o sea, la conexión, los sabios de nuestro territorio, ese es lo más bonito, es ese de que ellos hacen la conexión con la tierra. Nosotros rezamos a la tierra, obviamente, y pedimos por la tierra que nos dé sanación, que nos dé abundancia, y obviamente a cambio de eso, nosotros como pueblos originarios tenemos que también protegerla a ella, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el intercambio? Que en ese tiempo los mayores hicieron esa conexión y yo creo que nunca volvieron, o sea, a saber, o sea, como al territorio. Entonces es una realidad que de verdad pues se vive todavía, pero como pueblos originarios yo creo que tenemos la fortaleza y la conexión que desde de la tierra de nosotros nos vamos, nos quedamos y nos quedamos a cuidarla. Entonces de verdad muy importante, sí. La música pues es, primero que todo es arte, es pasión, es amor, ¿cierto? Y tanto yo diría de que pues es sangre pura, ¿cierto? De la madre tierra, yo le diría eso. Y entonces eso es lo que nosotros queremos, es esto, como un sueño de lograr de que, o sea, los jóvenes de hoy en día, o sea, que no pierdan como ese camino, como digamos que veamos lo que hay alrededor de nosotros, tanta belleza, la naturaleza, el paisaje, y que observen bien de que es valioso la madre tierra. Entonces es donde nosotros queremos que cuidamos, protejamos y esa esencia, esa cultura y todo, la idioma. Y eso es lo que nosotros queremos mostrar a través de la música, que no perdamos la cultura y
todo. La cultura y el arte no tiene como otras cosas que digamos que vamos a transmitir otros mensajes, ¿cierto? Entonces nosotros estamos súper conectados con eso. इंदिरा विद्यार्थी हमारे अरे चिमुदाय अरे रात asfanu ikot asfanu haun daimana mi pitang bunga mai ara kapuniana bida cha uni duda चिमुदाय खारी sakabi ya ina kani kakwa hara anu mau ina ara anchi kapunia kunisiana ma bida hari mi pitang daiba hara panu hana mi pitang nubuma ida hari abatikis na kaunas cha hari dachpidatske na kunisiada mi pitawur dachpidara hauna mi pitawuru Sagrado Kiruma. Lo que nosotros hacemos en Embera, ¿cierto? Lo que nosotros hacemos hip hop en Embera es muy importante para el público, para nuestro pueblo y para los demás hermanos que viven en la ciudad que no son indígenas, que al escuchar ellos también, ellos se sienten el mensaje y eso es la idea porque a través de eso, pues ellos sienten el mensaje a qué es lo que estamos cantando, a qué es lo que estamos expresando y bueno, es una de las cosas que lo que nos representa como Embera es súper importante. Hermanos, hermanas, aprendamos pues a hablar kaya más nuestra idioma, porque la idioma Embera es algo muy sagrado que nuestros antepasados dejaron. Entonces debemos de rescatar lo que cada más. Arakiruma, nuestro agradecimiento nace desde el corazón, desde donde nuestras ancestras y ancestros dejaron nuestra semilla de la lengua. Así finalizamos este episodio número 5 de Estación Jailis. Cada vez reafirmamos más nuestra resistencia hecha canto, lucha, unión y fuerza. No, de verdad, muchísimas gracias a usted también por esta honorable invitación. Nosotros estamos muy privilegiados, de verdad, pues es un orgullo para nosotros, es otra puerta donde nos están abriendo, entonces de verdad, entonces ahí también estaremos en conexión, ahí estaremos en contacto. Muchísimas gracias. Arakiruma machibaita mainama dai rua de bena Marcelino tascona pada bena rua de bena ba machibaita namaneba hasta dai sumbia de bena hasta machi sumbia dai icheke de bena machikoro chike baita ia carita budad na linaje originario na dai hemauna Toro hari abia jala abadauha hana maita machibaita Arakiruma macheques. Agradecemos su compañía y el haber sintonizado la frecuencia de la lengua viva. Estén atentas y atentos a nuestras redes sociales para los siguientes episodios. El reencuentro será en 15 días. Tinkunakaman tuku y Yahtamasis. Hasta encontrarnos nuevamente. Bueno amigos, por acá les habla Johnny, productor manager de Linaje Originario. Les queremos presentar la canción de Hijos Indígenas. Esta es una de las nuevas secciones que vas a poder encontrar próximamente en nuestras plataformas digitales, en nuestro canal de YouTube. Y bueno, van a tener la primicia acá en este espacio, la sección oficial de la canción Hijos Indígenas. Indira barana hijos indígenas indira barana bachi ambwa ina chiadaju kuniandaju ambachkera kan mau kan sude ma berra. Habla de querernos y de unirnos como lo que somos, como hermanos, como lo que somos hermanos de la misma tierra. Sí. Linaje Originario. Ibira bidya di marama kapwati, 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 ibira bidya kapwati, ibira bidya kapwati, marama kapwati, biya bidya kwati, ne buru tawa nu kwati, mi pitang nu kwati, mu hamari rima tawa nu kwati, biya rima tawa le harapwati, haratai ma sakaburu sonata
Harini Bajuma, Harini Bajuma, Ebera Vartu, Ratu, Harini Bajuma, Harini Bajuma, Ebera Vartu, Ratu, Harini Bajuma, Harini Bajuma, Ebera Vartu, Ratu, Harini Bajuma, Harini Bajuma. Hede hede hakapuro kari juade, oduguru muhamari, Ebera dade, kari wade mutanitu, musika demonstra awakubuade, mauchi harabadachi makawa ujada hede vegeta wakuhanwade, mau mudai bida agra isida shuma, umakai biru placer dada jade hamari, Ebera warana kari badangure adamera mu chachana kapwa, akabida kari juma umubiru mer, kari niba shimu kunia ma kari jude hakajai wanarababia awakuhanuma, o ekiya idre kurba awa umikinu tare mau chimi bida awabe, anabatau pero sidureba, kola parada ka. Estación Haiji, cantos y voces plurales. Sakaburu bida no bode makaburu hara no bode biya buru be jabadade Oni chance to Valparaiso Antioquia de Me pita no kubade Mo bidara hamari me pita no kubuma Mau hari mu akore mu na me pare Ama be na kubuma Mau uni chazu sakaburu bida no buma Kaburu hara no bode biya buru be jakuha no ade Mo bida hamari oro plata vale buanyade Pero uni chance mu comunidad Marcelino Tasco Abadao de be na tu kariko ako hanuma kariko ako hanuma uni chansu mubidya ebera gartu ratu karini bajuma 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 Ebera bidade mara makabuate Ebera bidade mara makabuate Ebera bidade mara makabuate Ebera bidade mara makabuate Ebera bidea makabuate Ebera bidea makabuate. Estación Haiji, cantos y voces plurales.